Dios Padre, Señor Santo, gracias por este día, gracias por este viento, este frío, gracias porque nos das la vida, Padre. Gracias porque también estamos aquí reunidos como cada domingo. Te queremos suplicar, Padre Santo, que tú hables y bendigas a través de esta serie de estudios que vamos a ver. Serán 7, 8 estudios los que vamos a ver de esta temática. Y bendito seas, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Padre. Te pedimos, Señor, que este mensaje, esta palabra, esta serie de estudios puedan hacer grandes cosas en nuestra vida, nos transformen, vayan moldeando más a Jesucristo en nuestro corazón. Y Dios, te pedimos la gracia, te pedimos la sabiduría y te suplicamos que se cumpla la promesa de que tú eres el Maestro que nos va a enseñar todas las cosas. También te pedimos, tú dijiste que la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento de todos los que la escuchan, Señor. Te pedimos que tú lo hagas, Dios. Te pedimos que tú nos bendigas y esto sea alimento espiritual, sea la roca a la cual nos afiancemos para estar bien, para estar fuertes, para estar seguros, para tener toda la bendición que tú deseas para nuestras vidas, Padre. Alúmbranos, Dios, guíanos. Danos el entendimiento, danos el discernimiento espiritual para todo lo que va a ser esta serie de estudios. Y Señor, te lo pedimos a ti, te lo pedimos no por nosotros, sino por los méritos que Cristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros, Dios. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 ¿Micrófono? ¿La solapa? Ahorita está grabando. Está grabando el micrófono. Ok, bueno. Pues miren, a ver, ponen el play para que se vea la imagen. No, es que es una especie de... Exactamente, ahí está. Bueno, pues mira que he leído infinidad de veces el Evangelio según San Lucas. Muchísimas ocasiones, pero en esta ocasión va a cobrar un significado especial, porque lo vamos a estudiar. Es decir, los evangelios son 4 cámaras, así literal, 4 cámaras o 4 visiones que enfocaron todo lo que Jesucristo hizo, su vida, su ministerio, todo absolutamente. Entonces, como tú sabes, ¿verdad? Los que les gusta el fútbol americano, el fútbol soccer, o toda esta serie de equipos, juegos de conjunto, en los estadios antes nada más había 4 cámaras, hoy hay creo que hasta 6 u 8 cámaras. La última tecnología se llama Spider-Cam, ¿verdad? Es una que corre a través de un cable y visualiza 360 y va de un lado al otro, ¿no? Por arriba, así en las alturas, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a explicar que son 4 cámaras que registraron la vida, la obra, el ministerio, pero sobre todo la sabiduría y el corazón de Jesucristo en los evangelios. Se llaman, por eso fíjate, se les llama así en la academia cristiana, se les llama los 4 evangelios sinópticos, así literales, 4 cámaras que grabaron todo esto que te acabo de decir de nuestro Señor Jesucristo. Pero este que vamos a ver hoy es el evangelio según San Lucas, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4. Y incluso este tiene una peculiaridad, una singularidad, que yo lo que quiero es que te identifiques con él, porque prácticamente es el que fue escrito para nosotros, y ahorita lo vas a ver. Te puedo decir que el Evangelio según San Mateo, específicamente el cuerpo fundamental o la idea fundamental era escribir para los judíos, porque el Señor Jesucristo se presenta como el Rey de los judíos, como el cumplidor de todas las profecías que se habían escrito en los Salmos, en Isaías, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores. Aquí el Evangelio según San Mateo los describe perfectamente, profecía por profecía, en su cumplimiento. Pero aquí vamos a descubrir la visión, el ángulo que tiene esta cámara tan especial, este Evangelio sinóptico, lo que está enfocando. Porque este es el Evangelio de los gentiles. Ahorita lo vas a ver, es increíble, me fascinó. Así cuando empiezo, así es como cuando voy a una alberca que me encanta y me suelto, digo, wow,
está deliciosa el agua, ¿no? Pues así más o menos está esto, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Bien. Espérame, pero también cada evangelio tiene un símbolo, ¿no? Así como mi escuela, por ejemplo, la que estudié aquí en Puebla, su mascota es un águila, ¿verdad? Águila, así le dice, ¿no? Y cada universidad tiene su símbolo, ¿verdad? ¿Cuál es su mascota? Perdón, ¿me pueden decir? Un lobo. Un lobo, sí, pues lobos, claro. Exactamente, bueno, pues ¿qué crees? Que su símbolo o mascota, por decirlo de una manera, es un toro, ¿sí? Así es, exactamente es un toro. En el caso de Mateo es un hombre, ¿sí? En el caso de Juan es un águila, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, pero esto es un toro. ¿Por qué Lucas es representado con el símbolo de un toro? Bueno, el toro es un símbolo de sacrificio y de redención. Acuérdate que, y fíjate, cuando se hacían los sacrificios y holocaustos en el templo de Jerusalén, se hacían con diferentes animalitos que implicaban un costo, ¿verdad? Los señores que tenían capacidad, recursos económicos, sacrificaban becerritos, ¿verdad? Y luego seguían los corderos, luego seguían los machos cabríos, luego seguían los palominos, ¿sí? Luego seguía el aceite y por último la harina. Así, oye, pero ya las harinas, ¿por qué desde un becerro hasta la harina? Porque dependiendo de la ofrenda, fíjate, la harina, más bien, te lo explico, los holocaustos y sacrificios, literal, era un sacrificio donde se le daba fin al animalito, se obtenía la sangre y a partir de esa sangre se ofrecía como redención, como pago. En el caso de la Pascua era el cordero pascual, y ese cordero, ahí sí, era específico. Va a ser un cordero, como siempre se los he platicado, macho, de 1 año, sin defecto, el mejor, el más hermoso, así el que esté rebosando de vida, ese es el que vas a elegir para traerlo para el sacrificio pascual. Pero las ofrendas a Dios, fíjate, aquí hay una gran diferencia. Unas eran las ofrendas expiatorias en holocausto, es decir, se sacrificaban y se expiaban los pecados, y otras cosas eran las ofrendas de adoración y alabanza, ¿sí? De gratitud, ¿sí? Y entonces en esas ofrendas de gratitud y alabanza era esta colección, por decirlo así, este catálogo, más que colección, este catálogo de animalitos que se sacrificaban. Obviamente el que llevaba el becerrito pues era la clase pudiente, ¿no? Sí, porque pues era lo más caro. Y luego así hacia abajo. ¿Y por qué hasta la harina? Porque hasta la casa del pobre, así como en la casa de cualquier pobre seguro hay tortillas, ¿verdad? No me cabe duda. En la casa del pobre al menos había harina. Y entonces esto no limitaba su condición económica, socioeconómica, a que no pudiese darle gracias a Dios. Cualquiera, desde el más pudiente hasta el más pobre, algo le llevaba a Dios para darle gracias. Fíjate nada más. O sea, hay muchas enseñanzas detrás de todo esto. Y entonces él representa a ese toro, a ese becerro que va a ser sacrificado para obtener la redención. Eso significa. Por eso se simboliza de esta manera, ¿verdad? Vamos adelante. Este símbolo, pero también, ahorita lo vamos a ver. Este símbolo se relaciona con el relato del sacrificio de Zacarías. Fíjate, en el templo. Lucas, me voy a adelantar un poquito. Lucas, podríamos decir que es considerado el biógrafo de Jesucristo. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque quiero decirte que la Biblia es correcta, es históricamente correcta, pero no necesariamente nos lleva a la secuencia como si fuera el Gran Diario de México. ¿Sí me explico? O sea, si tú vas a los archivos generales del Gran Diario de México, te dices desde el primer tiraje y así empieza a avanzar día tras día en la hemeroteca o en su archivo, en su memoria gráfica histórica, es una secuencia. La Biblia no es eso. O sea, la Biblia no necesariamente, sí, es un libro históricamente correcto, pero no lleva la secuencia como una hemeroteca, es lo que te quiero decir. ¿Sí? No es así, progresión, no, a veces va de un lado y luego se regresa, etcétera, etcétera, para que esto nos quede bien claro y no nos confundamos. Ok, pero como dije, Lucas es el biógrafo de Jesucristo. Es
que abarca incluso momentos antes incluso de su nacimiento. Nos narra circunstancias que ningún otro evangelio nos plantea ni nos narra, ¿sí? Los antecedentes de meses antes, años antes de que él nazca, ¿verdad? Ok, y ¿por qué? Porque una de las primeras escenas que nos narra el evangelio según San Lucas es la anunciación del nacimiento, ni siquiera de Cristo, sino nos narra la anunciación del nacimiento de Juan, el que bautizaría, el bautista, ¿de acuerdo? O sea, se va más hacia atrás incluso y da un contexto hasta político. Por eso me encantó esto. Les da un contexto hasta político y social del momento que se está viviendo. Por eso es que su narrativa es única. Ya lo veremos, ahora no quiero correr ni quiero irme. Esto va a ser un proceso de estudios que puede alcanzar de 7 a 10 estudios, pero vamos paso por paso. Ahorita nada más es la contextualización, es la introducción, para que podamos entender sobre qué vamos a estudiar, ¿de acuerdo? El Evangelio, sí, aquí una de las cosas importantísimas, el Evangelio según San Lucas resalta la misericordia y la compasión de Jesús. Fíjate, aquí está la lista: los enfermos, los marginados y los pecadores, pero no los pecadores judíos, sino los pecadores que no sabían absolutamente nada de Dios, o sea, los gentiles. Claro, por supuesto que narra, desde luego, si es su biógrafo, pues su vida como judío, su relación con los judíos, claro que sí, pero él le da un énfasis especial, en esa sinóptica, le da un énfasis especial hacia los gentiles, y ahorita te vas a dar cuenta por qué. ¿Y por qué hacia los enfermos? También dije por aquí. Sí, hacia los enfermos también hay un porqué. O sea, en un sentido, Dios utiliza un instrumento en sus manos y no lo despersonaliza. Es más, utiliza sus recursos que él tiene, como su profesión, su oficio, su origen y hasta su capacidad cognitiva, Dios. Hasta eso Dios utiliza. O sea, Dios se vale de todo y de todos. Así como utilizó campesinos, agricultores, pastores, en este caso utiliza la inteligencia de este hombre. No es desechado, al contrario, o sea, Dios es soberano, ¿eh? Y bueno, ¿sí sabías que en la Biblia hay una historia impresionante que Dios hace hablar a un burro? ¿Te acuerdas? Hace hablar a un burro. O sea, Dios puede utilizar desde un burrito hasta reyes, ¿verdad? Pero Dios utilizó todos los recursos que tenía, porque Él es soberano, para hacernos entender y alumbrarnos con su palabra, y alumbrarnos con su conocimiento, pero más que conocimiento, con la vida que trascienda. Una cosa es entender el significado y otra cosa que para ti sea significante. Son cosas diferentes. En esta ocasión vamos a ver el significado de todas las cosas, pero también de lo que se trata es que sea significante, que algo te deje, que algo te enriquezca, y especialmente cuando tu vida es transformada. De eso se trata. Por eso me voy a poner a estudiar a este evangelista. ¿Ok? Vamos a continuar. Este símbolo, no vino tu hijo, Julio, es el símbolo de los médicos, de la medicina. Dos serpientes que se enredan sobre dicen báculo, ¿no? ¿Cómo le decimos? Sí, báculo, ¿no? Exactamente. Bueno, de los evangelios, ya lo dije, es lo más cercano a una biografía de Jesucristo. Número 1, Lucas era médico. Se puede decir que de todos los hombres, podemos contemplar que este es uno de los más cultos, de los más educados, de los que fueron a la universidad. Muy pocos, si no es que es el único, tal vez. Él sí. ¿Por qué? Porque los reyes, en el caso de los dos reyes, eran no eran campesinos, eran pastores, lo dije la otra vez. Saúl y David eran pastores de ovejas, pero él es un universitario con cédula profesional, por decirlo de una manera, médico, ¿sí? ¿Qué nos dice Colosenses 4:14? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas.
Fíjate, de este Demas también hay una historia, pero esa me la reservo. Vamos a ir avanzando. Sí, eran el médico Lucas. Fue un colaborador de Pablo, por supuesto. En Filemón 24 nos dice Marcos, Aristarco, otra vez está este Demas. Fíjate bien, grábate este nombre porque de Demas voy a sacar una historia, es otro estudio, ¿sí? Y Lucas, mis colaboradores. O sea, eran discípulos de Pablo. Pero no era cualquier discípulo. No es el que llega y dice, a ver, pues aquí estoy, a ver, ¿cuál es la lección de hoy? No. ¿Qué significa colaborador? Yo ahora sí digan ustedes. ¿Colaborador qué significa? Trabaja con él. Participa de las actividades que ellos hacen. Exactamente. O sea, no solamente, fíjate, él sí que entendió que, claro, primero es, quiero aprender, quiero vivir. Acuérdate, siempre las dos cosas, fíjate, porque el conocimiento por sí solo, si solo es conocimiento, no hay trascendencia. Pero cuando el conocimiento te cambia, cuando el conocimiento te hace conocer más a Jesús y entonces vives más de acuerdo a su verdad, entonces el conocimiento se ha transformado en vida, en trascendencia en tu vida, ¿sí? Entonces él, claro, por supuesto que tuvo un proceso de aprendizaje, desde luego, y vaya que con qué maestro, pues nomás el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero después de haber aprendido y de haber conocido todas las cosas, él dijo, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Y entonces se convirtió en su colaborador. ¿Sí? Y vas a ver qué del tamaño de su colaboración, es decir, la forma en la cual él, con pasión, con entrega, con servicio, ¿sí? Acompañó a Pablo hasta incluso casi al borde de la muerte. A ese nivel, como diciendo, aquí estoy, y casi, fíjate, la muerte pasaba al frente de ellos, y ellos confiando en el Señor, que Dios los libraría. Él lo dice, y yo sé que Dios me librará de la muerte. Así de esa forma. Y Lucas acompañándolo, diciendo, pues te mueres tú, me muero yo, pero estamos haciendo la obra del Señor. O sea, más que un colaborador, era aquella persona que dice, con todo, con mi vida, si es necesario. A ese nivel de colaboración, ¿sí? Ok, vámonos por favor. San Lucas, fue prolífico en la palabra de Dios, ¿sí? ¿En qué es prolífico? Pues dicen que hay escritores prolíficos, ¿no? O sea, que escriben, y pueden seguir escribiendo toda su vida, ¿verdad? Hasta enciclopedias lo hacen, pero en algún momento ya dejan de escribir. Este hombre igual. ¿Sabías que si lo metemos en el Nuevo Testamento y pesamos en los evangelios, en el Nuevo Testamento, quién es el que más escribe? Es él. Y entre Juan y él, ¿verdad? Porque Juan escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, ¿de acuerdo? Pero si pesamos los capítulos, vamos a decirlo de esa manera, es casi lo mismo. Si pesamos el Evangelio más hechos de los apóstoles, prácticamente ahí se van, ¿sí? Entonces es uno de los más prolíficos escritores del Nuevo Testamento. De ese es el que vamos a hablar. Es el único de los evangelistas que escribió. Espérame. Y también, ¿quién vio la Guerra de las Galaxias 1? Pues yo creo que mucho, ¿verdad? Pero hubo la Guerra de las Galaxias 2. Así, estoy hablando de mis tiempos cuando era niño, ¿eh? Y así, ¿hasta cuál llegó? ¿Quién me dice? ¿Hasta la 4? No. Fíjate. Wow. Hubo secuela tras secuela tras secuela tras secuela. Bueno, pues por decirlo de una manera, él es el único evangelista que tiene la primera evangelio, claro, la primera obra, y su secuela. ¿Estás jugando? No estoy jugando. ¿Cuál es la secuela? Hechos de los Apóstoles. Él es el autor de la narrativa, claro, todo inspirado por Dios, de lo que significó la continuación. O sea, ok, el Señor asciende al cielo, ¿y luego qué pasó? Pues ponte a leer Hechos, y ahí te dice qué pasó con Judas. ¿Cómo fue en detalle la ascensión de Jesús? ¿Cómo fue la sustitución del traidor? Si te acuerdas, ¿verdad? Judas Iscariote, sí, Judas Iscariote traiciona y entonces va y se ahorca. Y hasta dice más detalle de cómo es su muerte. O sea, es alguien que está narrando los detalles como nadie nunca lo hace.
Y entonces es la secuela del Evangelio según San Lucas, la vida de Cristo, a la continuación del ministerio de la iglesia primitiva, de la primera generación de creyentes que sucedieron en el trabajo de la obra, vida y obra de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él se despide, Él sopla, el Señor, nuestro Señor Jesús sopla y les da un anticipo del Espíritu Santo. Y entonces en Pentecostés, ¿cuántos días está Jesús con ellos? 40 días. Claro, no 24/7, sino de repente estaba y de repente desaparecía. De repente estaban en su oficio y ¡ay, es el Señor! ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Se van a pescar y dicen, es el Señor, ya nos encontró aquí pescando, ¿verdad? Y estando las puertas cerradas, de repente entraba. O sea, durante 40 días dio pruebas indubitables de su resurrección, de su gloria, ¿sí? Y de que Él era y será el Hijo de Dios, glorificado porque resucitó de los muertos, ¿de acuerdo? Entonces todo esto Él lo registra, es decir, Él es el que continúa registrando esto, pero al día 50, es decir, del día 40 que Jesús asciende al día 50, Él es el que describe y narra cómo el Espíritu Santo desciende de manera así permanente, como hasta el día de hoy es, en ellos, como una señal. Acuérdate que hay eventos que no se repiten. El nacimiento virginal, único y irrepetible. El arrebatamiento, una vez y para siempre, ¿sí me entiendes? Y también cuando se selló con el Espíritu Santo, fue una señal, porque fue manifiesto a todos que Jesús estaba cumpliendo su palabra de que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Y enviaré a alguien que los va a guiar, enseñar y consolar sus almas, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda la verdad, porque hablará de lo mío y tomará de lo mío, ¿sí? Y Él los enseñará y los guiará. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ya no de la forma corpórea que estaba, sino de la forma espiritual. El Espíritu no tiene límites de tiempo, espacio, ¿sí? De estar solamente en un lugar o con una persona. Está en todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo, será salvo y será sellado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Está interesantísimo, ¿sí? Bueno, Él es el único que siguió esta secuela que se llama Hechos. Pero ok, vámonos a un poquito a los detalles. Aquí sí, miren, es algo, los detalles o los contextos, a veces si yo me pongo a describirlos uno por uno, puede ser denso. Entonces lo tuve que fraccionar y a lo mejor va a ser, oye, como alguna vez mis alumnos me dijeron, les hago unas curvas de periodos históricos y les hablé de la historia pasada y así les quedó muy claro, ¿no? Pero a la hora que otra vez lo estaba diseñando, lo primero que me dicen, eso ya no lo es. Y dice, espérate, mijo, espérate. Ahorita voy a hablarte con la historia moderna, tranquilo. Entonces, así como mis alumnos, digo, espérenme, o sea, no se me adelanten. Si ven que voy para adelante y me regreso, es porque cada vez que me regrese tendrá que decir algo, ¿sí? O cuando ya me adelanté, eso ya lo digo, profesor. No, espérame. Todo tiene un sentido. Y a todo vamos a tratar, ¿verdad?, de extraer toda la verdad y todo lo que Dios tiene a través de este evangelio para nuestras vidas. ¿Ok? Bien. Bueno, esto ya lo dije. Ok, aquí está, vámonos. Ayúdame, Tami. No hay micrófono. Bueno, que esté más cerca del... Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, amigo de Dios, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Perfecto, ahí está, lo que te acabo de decir, ahí está escrito, ahí está la evidencia. Ahora, espérame, en el primer tratado, fíjate cómo lo maneja, porque él es el biógrafo, el tratado, estudio, ¿sí? Algunos dicen, en el primer, sí, tratado o estudio. Oh, Teófilo, oye, espérame, ¿quién es este Teófilo?
aparece 2 veces en la Biblia. ¿Pero quién es Teófilo? Y le dice, fíjate, te voy a decir te voy a dar una pista. Acá está. Lo vamos a leer nada más lo voy a mencionar rápido para que correlacionemos. En Lucas 1:3, en la parte final, dice: oh excelentísimo Teófilo. Aquí nada más le dice en el primer tratado Teófilo, pero en el Evangelio según San Lucas, que es la primera dedicatoria, le dice: oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra, toda palabra puesta en el Evangelio, tiene un significado y tiene una trascendencia. ¿Quién es este Teófilo? Por ahí nos va dando alguna pista. Fíjate que los ministros, los magistrados, no los actuales, olvídalo. Los ministros y los magistrados de hace 2000 años, ¿sí? Los cónsules y procónsules, ¿verdad? Así era una forma de hablarles a ellos. Cuando Pablo está compareciendo ante Festo, ¿sí? Le dice: oh excelentísimo, y ante el rey Agripa les dice: excelentísimo Festo y excelentísimo Agripa. O sea, a los nobles. Acuérdate que la sociedad, Voltaire y la Ilustración cambiaron muchas cosas que se utilizaban en el pasado, pero resulta que en aquellos entonces, así como había esclavos y era un acto legal, así como puedes ir a comprar hoy 1 kilo de verdura, ¿verdad? O puedes ir a comprar papelería, o puedes comprar un carro o una casa y es legal. En aquel entonces se compraban esclavos y era legal, no era tráfico, era legal, ¿sí? Pero también los nobles, ¿verdad? Había 2 clases, los nobles y los plebeyos, los poderosos, los gobernantes, nobles y plebeyos. Y entonces a los que gobernaban se les tenía que hablar de esa manera: excelentísimo, como Pablo lo hacía. Entonces estamos hablando que Teófilo, fíjate, la historia nos dice todo y la Biblia también, era un noble del Imperio Romano que seguramente era magistrado, juez, cónsul o procónsul. Eso es Teófilo. Era un gentil, ¿sí? Era un gentil que era, fíjate, te voy a explicar cómo es esto de las cadenas de reproducción espiritual. Pablo había tenido un discípulo llamado Lucas, y Lucas a la vez tenía un discípulo que se llamaba Teófilo. ¿Y te das cuenta la cadena? Este para acá, este para acá, y claramente Teófilo por ahí, sí, es una cadena. O sea, Pablo era el apóstol, el maestro, que tenía discípulos, ya leímos algunos, ¿verdad? A Demas, acuérdate de Demas, que nunca se te olvide, Teófilo, Lucas, etcétera, etcétera. Todos ellos son sus discípulos. Entonces, siguiendo esta cadena, ¿verdad? Teófilo era discípulo de Lucas. Ese es Teófilo. Pero ¿qué discípulo? Tenía un cargo en el Imperio Romano y era un hombre que era un hombre que tenía un cargo de excelencia, es lo que quiero decir, ¿sí? Pero también acuérdate que a mí me encanta andar estudiando el significado de los nombres, y su nombre tiene un sentido. Teófilo significa el que es amigo de Dios, y a él se le dedican él le dedica a su discípulo, le dedica 2 de sus tratados, Lucas, y le dedica Hechos de los Apóstoles. Entonces imagínate que no es casual. Siempre que la Biblia aparezca 2 veces, desierto te digo, ahí están 2 veces. Eso es lo que va a pasar, algo solemne. Así cuando lo menciona el Señor 2 veces siempre, es porque queda así como ratificado y sellado. Y entonces cuando está hablando que 2 veces se lo dedica a Teófilo, significa que, fíjate, hay un Teófilo literal y hay un Teófilo espiritual. ¿El literal cuál es? Del que estoy describiendo. ¿Y cuál crees que es el Teófilo espiritual? El discípulo. Todo el que quiera ser amigo de Dios. ¿Qué te parece? Todo el que quiera decir yo quiero ser amigo de Dios, entonces también está dedicada para ti.
Si tú quieres ser amigo de Dios, esa carta es para ti. Ese evangelio es para ti. ¿Sí? O sea, Dios te puso un maestro, ¿sí? Con características especiales. El más docto, el más instruido, el que tenía cédula profesional de médico. Pero ¿qué crees? Ayer casi me voy de espaldas. Me puse a investigar. Y resulta que Lucas, por como describe una salutación en Colosenses, el apóstol Pablo, él menciona quiénes son los judíos, pero también menciona quiénes no son los judíos. ¿Cómo hizo? ¿Cómo? ¿Judío sí, judío no? No, les decía los de la circuncisión. Una forma no metafórica, generalizar o entender rápidamente, porque se escuchaba muy feo, ¿no? Tú judío, tú gentil, no. Decía, a ver, los de la circuncisión, y entonces entendía que eran judíos. Un sinónimo, exactamente. Cuando entonces se le refiere a sus discípulos, perdón, ya no eran apóstoles. Fíjate lo que te voy a decir. Los apóstoles son 13 y no hay más, porque estos hombres, Lucas que tuvo una prominencia, así, una preeminencia en todo, Lucas jamás dijo, díganme apóstol, porque si hubiera dicho, estás loco, y hubiese sido correcto. Y Lucas nunca reclamó para sí el grado de apóstol, y escribió el evangelio. Y era reciente, fue en el año, me faltó decirte algo, sus escritos están comprendidos entre el año 58 y el año 60. Pero dijo, yo apóstol jamás. Entonces yo volteo y digo, ¿y estos que se dicen apóstoles, sabes qué son la verdad? Falsos apóstoles. Porque estos hombres prominentes en sabiduría, en guía, en espiritualidad, en ministerio, nunca se anduvieron diciendo, a mí me vas a llamar apóstol, ¿eh? Apóstoles son 12 más uno abortivo. Oye, no andes diciendo cosas tan feas. No lo dije yo, el abortivo lo dijo él. Yo soy el abortivo. ¿Quién era el abortivo? Pablo. Entonces, fíjate, si Pablo dijo, yo no debería ser llamado apóstol y el Señor me eligió, porque grande es su gracia, su amor y su misericordia, ¿te imaginas a estos que empiezan a decirse, yo soy el gran apóstol? Y son mentirosos, son falsos apóstoles, porque los que estuvieron ahí instruidos por ellos nunca se robaron ese título para sí. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, espérame, pero estaba aquí buscando en Colosenses una salutación que está al final. Aquí está, dice aquí. Aquí está. Sí, aquí lo tengo. Dice, ok, se está despidiendo de todos, ¿no? Con Onésimo, amado y fiel hermano. Es Pablo haciendo la despedida en el libro de Colosenses, la salutación final. Amado, fiel y hermano, que es uno de vosotros, todo lo cual pasa. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. A Jesús, así se llamaba, no Jesús Cristo, sino un Jesús llamado justo, que son que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. O sea, no les dijo, estos son mis discípulos judíos, pero es lo que está tratando de dar a entender. Y luego, hasta allí, ahí está describiendo quiénes son sus discípulos, servidores y colaboradores, que son judíos, pero luego dice punto y aparte. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, porque los doy, porque os le doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Os saluda Lucas, el médico amado, Demas, ese famoso Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, aquí sí Pablo se atreve a diferenciar los que son de la circuncisión. Estos son los que me ayudan, que son de la circuncisión. Y luego dice otra lista. Y entonces, por un simple análisis
¿sí? Una simple reflexión: Lucas no era judío. No lo mencionó de dentro de los de la circuncisión, ¿sí? Lucas es gentil, ¿sí? O, fíjate, aquí los judaístas empiezan a defender: no es posible. Seguramente, o una de dos, esto es una teoría, ¿sí? O sea, estamos infiriendo, así se llama, inferir. Los que describe como de la circuncisión, punto y aparte, y los que describe que también son sus servidores o siervos, pero que no dice que son de la circuncisión. Pero más allá de eso, lo que sí queda claro es que tal vez o bien su madre o bien su padre eran judíos, pero uno de los dos era gentil. Y para los judíos, así como nosotros nos sentimos orgullosos de ser mestizos, ¿verdad? Los judíos no. Judío es el que nacía de vientre judío. Y entonces seguramente la madre es griega y el padre es judío, o al revés, ¿verdad? Pero no era un mestizo, no era un judío al 100%. Pero ¿por qué me detengo en esos detalles? O sea, ¿por qué detenerse en esas cosas? Te lo voy a decir por qué. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y no importa cuál sea tu linaje, no importa cuál sea tu origen, no importa, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo y la no circuncisión no va, o sea, no hay, en Cristo Jesús no hay siervo, no, es decir, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego, no hay nada. No es ni siquiera decir yo soy de Pablo y tú eres de Apolo, no vale nada, sino tener a Cristo en tu corazón. Y entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso ante Dios nos hace sus hijos. Y si somos sus hijos, entonces somos iguales, porque todos recibimos la salvación. No, pero imagínate, ¿no? ¿Tú por qué estás aquí? Pues porque yo soy judío. ¿Y tú por qué no? Pues yo fui esclavo, pero pues aquí llegué. ¿Te imaginas qué cielo sería ese? No, delante de Dios no importa, espérame, pero tampoco importa que sea rico o pobre, con títulos o no títulos. Lo que vale es Cristo que esté en tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, entonces te puede pasar lo que a Lucas. En el canon de los judíos, para que primero que nada fuesen reconocidos como profetas verdaderos, primero que nada, ¿eres tú judío? Sí, imagínate, ¿no? Por eso Balac y Balaam, ¿no? El rey y el falso profeta. Balac era el rey y Balaam era el falso profeta. Balaam no era judío, era un cananeo. Entonces, ¿tú crees que esa era la prueba del ácido? Es lo que quiero decir. Para ser un profeta del Altísimo, había que, antes que nada, ser judío. Y Balaam no era judío. Pero ¿qué crees? Que en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la que vivimos tú y yo desde que Cristo selló a la iglesia con el Espíritu Santo, esas cosas pasaron a ser secundarias, ¿sí? Porque acuérdate que llegaron judaizantes que a los cristianos, a los convertidos, les querían enseñar la doctrina judía. Y dijo Pablo: ¿y esto de qué sirve? ¿De qué me ha servido ser circunciso? ¿De qué me ha servido guardar una ley que nadie puede guardar? ¿De qué me ha servido seguir todas estas costumbres? De nada, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Claro, ¿la ley para qué sirve? Pues para acusarnos de pecado. Porque yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Para eso sirve la ley nada más. La ley nos acusa, pero la ley no nos salva, ¿sí? Acuérdate lo que dice que el Evangelio según San Juan, que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, por eso me detengo. Cada cosa que me detenga no es porque quiera hacer más compleja la exposición o la clase, no. Es porque cada detalle nos puede arrojar algo. Que no podía haber sido considerado, imagínate, un evangelista, independientemente de que sí, absolutamente haya sido gentil, o sea, de padre o madre judía y griega, eso es lo de menos. El punto es que Dios lo llamó porque tuvo un corazón para Dios, porque creyó en el nombre de Cristo. Pero me estoy reservando
una de las características más especiales que este evangelista tiene. Entonces él es médico, él es de origen gentil, ¿verdad? Al 100 o al 50%. Él es no apóstol, que esto quede claro. Apóstoles son 12 más 1, ¿sí? Él es discípulo de Pablo, pero te vas a espantar cuando veamos, en el buen sentido, una de las características que me estoy reservando. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Vámonos. ¿Sabías esto? Lucas nunca conoció a Cristo físicamente. Dices, ¿qué estás diciendo? ¿Lo comprobamos? Dice Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí está, ¿verdad? Él lo está declarando, ¿verdad? Él no conoció a Cristo físicamente. Aquí está escrito. Más increíble todavía. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y sabes, ya te voy dando lo más importante de este evangelista. Médico, gentil, no apóstol, pero ni siquiera vio a Jesucristo físicamente. ¿Y sabes qué me recuerda? Me recuerda una alabanza preciosísima que dice, le están cantando a Cristo, y aunque no te he visto, Señor, te conozco bien. Nos representa a nosotros. Estuvo en la misma condición en la que tú y yo creímos, porque más el justo por su fe vivirá. ¿Y qué fue lo que hizo? Hay varias fuentes de interpretación, es decir, los mejores historiadores son los que tienen 4 fuentes de origen, y aquí están las 4 fuentes, te las voy a explicar. Sus fuentes de información, dice aquí, se valió del testimonio de testigos oculares. ¿Quién? Lee, por favor, el primero que lo tenga. Lucas 1:2, por favor. Ahí lo tienes, Anita, fuerte y claro. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí está. Fue la recopilación del testimonio de testigos oculares. O sea, él es un reportero, el mejor reportero que ha existido en la historia de la humanidad. Oye, ¿me puedes dar tu testimonio? ¿Tú viste el choque? Sí. ¿De qué color era el carro? Rojo. Oye, ¿qué pasó? Se pasó el alto. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Se pasó el alto. ¿De qué color? Rojo. Oye, ¿y luego qué pasó? Se proyectó contra el semáforo. Se fue sí, venía a mucha velocidad, se lo pasó, golpeó el carro y se fue contra el semáforo. ¿Y luego qué pasó? El semáforo se cayó. Testigo ocular. Es una testimonial. Sí. Sí. Yo tengo 2 preguntas. Con mucho gusto. La primera, de los 40 escribientes que eligió Dios Cristo, Para toda la Biblia, ¿él es uno de esos 40? por supuesto. Ok. Ahora, en el tiempo, para no perderme un poquito en el tiempo, cuando nace Cristo y muere en el año 33, ¿él en qué momento estaba, Lucas? Buenísima su pregunta. Año 58. Okay. Después de Cristo. Después de Jesús Cristo. muere en el 33. Y él está narrando. Él empieza a escribir en el 58. ¿Quién le dijo cómo fue la anunciación de María? Está bien fácil. ¡Eso! María. ¿Quién le dijo cómo
el ángel, más bien, como su prima, Elizabeth, ¿quién le dijo que se quedó mudo? Pues o se lo dijo Zacarías o se lo dijo Elizabeth. Se lo dijeron. Y está narrando como un cronista. ¿Sí? El 21, si no, corríjame si saben más de historia que yo, vamos a ponerlo así. En agosto de 1521, México Tenochtitlan se rinde ante la espada española y 3,000 tlaxcaltecas. Agosto de 1500. ¿Quién estuvo ahí, caramba? ¿Quién estuvo allí? Nosotros no. Pero hay uno que se llama Bernal Díaz del Castillo, otro que se llama Jerónimo de Aguilar, que fueron testigos oculares. ¿Sí? ¿Cómo que Moctezuma se rinde? Moctezuma, náhuatl. Jerónimo de Aguilar narra cómo la turba lo mata. Y Cuauhtémoc llega y es un chamaco de 18 años y no sabe cómo organizar las huestes náhuatls. Y entonces le dicen, ríndete. Y luego lo agarran y le queman los pies. ¿Quién carambas estuvo allí? Tres cronistas que narraron. La diferencia es que este hombre va y entrevista a María, a Elizabeth, a Zacarías. Pero hay alguien que está teniendo. Pero hay un jefe de redacción. ¿Quién es el jefe de redacción? No, ahí está. El Espíritu Santo. Y entonces María está narrando todo. Y el Espíritu, ¿saben cuál era el verdadero espíritu de profecía? De ciencia y de sabiduría. Que ahora que ellos narraban, el Espíritu Santo les dictaba. Ahorita lo voy a ver, me estoy adelantando demasiado por la pregunta, pero es muy buena. El Espíritu Santo les narraba. Gorda, el día que nos casamos, el carro era de color azul claro. No, azul oscuro o negro. Negro. Hay detalles que ya se me había olvidado, pero ella se acuerda. Pero podría, y pues yo fui testigo presencial de mi boda, no inventes. Pero ya se me olvidó que el carro era de qué color, ¿verdad que sí? Oye, ¿a qué hora llegamos? ¿A las 11 o a las 12? A las 11. Exacto. Si te das cuenta, o sea, y somos testigos presenciales de ese acto. Pero habría cosas que se me pueden olvidar. El Espíritu Santo les iba recordando a María, a Zacarías y a Elizabeth. Porque el Espíritu Santo fue quien hizo que María se preñara, se embarazara, perdón. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Así de claro. En el año 58 él escribe de algo que había sucedido, fíjate, años más atrás. Les doy otro detalle. Aquí vamos a aprender todos cosas impresionantes. ¿Sí saben cuál fue el último evangelio en escribirse? ¿Cuál fue el primero y cuál fue el último? El primero es Mateo, sí, desde luego. Y el último evangelio que se escribió en el año 90. Juan. Exactamente. Cuando Juan estaba en Patmos, en su reclusión en una isla griega, Juan empieza a escribir el evangelio. Y habían transcurrido más de 70 años. ¿Te puedes imaginar eso? Pero el jefe de redacción es el Espíritu. Es el Espíritu de ciencia, inteligencia y sabiduría. Y de verdad, que les dictaba y les recordaba. ¿Sabes Juan cómo predicaba? A viva voz. A diferencia de que tú y yo podemos ir al Evangelio según San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo estoy diciendo de memoria, sí. Juan de esa manera predicaba, el autor de eso, que fue guiado por el Espíritu Santo. Juan predicaba recitando el Evangelio. ¿Sí? Nada más era que lo escribiera. ¿Ok? Porque se escribió en el año 90. ¿Ok? Bien. ¿Se valió del testimonio de testigos oculares? Sí, el mejor reportero que ha existido en la historia de la humanidad.
de muchos relatos escritos. Esto está bueno. 1:1. ¿Quién lo tiene? Lucas 1:1. Anita, ¿tú lo tienes? Sí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La historia de las cosas. Es decir, para que sea considerado histórico, tiene que estar escrito. Y cuando él escribe años 58 al 60, Mateo ya está escrito, sí. Marcos está escrito, sí. Juan está escrito, no. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes? ¿Me prestan el pergamino del Evangelio de Mateo? Déjame así hacer algo, un poco de juego. Oye, tráeme tu credencial y te entrego el pergamino, porque lo estamos copiando apenas. Llevamos unas 10 copias, o sea, cuidadito, Estoy jugando, obviamente. Estoy tratando de actualizarlo. Ok, me entregas tu INE, aquí está el rollo del pergamino, nada más hay 10, estamos trabajando para que sean 100, entonces me lo cuidas. Entonces iba con su pergamino del Evangelio según San Mateo, el original lo tenía Mateo y su ayudante, y empezaban a copiarlos, a copiar. Una de las cosas que se dedicó la primera iglesia fue transcribir, así, den a conocer la palabra del Señor a todo el mundo. ¿Te imaginas que hubo hombres que se consagraron 40 años de su vida, los últimos 40 años de su vida, a transcribir sin error del original escrito de Mateo? 40 años de su vida, los últimos, a eso se dedicaron. Hubo gente que, no te preocupes, hay tantos ricos aquí que nosotros te patrocinamos, dedícate a eso, exclusivamente a transcribir los evangelios. Y entonces seguramente, ya lo vimos, ¿verdad? La historia de las cosas que nos dejaron escritas. Y entonces, espérame, voy acá. La tradición oral de muchos escritos ya quedó claro. La recopilación del testimonio ya quedó claro. La tradición oral. 1:4, Lucas 1:4, por favor. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, aquí está. Me falta uno que es. Para mí, fíjate, todo concuerda, todo checa, todo es perfecto. Porque es el Espíritu Santo y es el Señor. Aquí lo tengo. Y todo se correlaciona. Dice aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. ¿Quién escribió esto, perdón? Juan, el evangelista. O sea, Juan, antes de que fuese a la cárcel, ¿sí?, no tuvo tiempo de escribir, porque él era el que estaba al frente de la iglesia. Porque tengo pocas cosas contra ti. ¿Cuál es la iglesia? ¿Efesios? No. Aquí está. Que has dejado tu primer amor. Ajá. Ayúdame rápido, si no sigo. Yo sé, espera. Déjame estar haciendo un dato se me fue. A ver si a lo mejor yo te gano. Éfeso. Juan estaba al cargo de la iglesia de los Efesios. Entonces, tenía tanto trabajo que hacer que no se puso a escribir. Pero insisto, esto que está narrando en primera de Juan es lo que él hacía. O sea, os hemos anunciado
lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos y lo que nuestras manos palparon. ¿Por qué dice que sus manos lo palparon? Porque tocaron a Cristo, porque lo vieron resucitado y escucharon sus palabras. Entonces, aquí está, aquí está la evidencia. Uno de sus relatores es Juan. Juan es colaborador para que Lucas escriba, ¿sí? Así como le prestaban el pergamino de Mateo, Juan no tenía pergamino, lo escribió en el año 90. Le decía, oye Juan, ¿me puedes decir? Sí, claro que sí. Y es por eso que cuando está escribiendo primera de Juan, lo dice, yo lo he testificado, porque yo lo vi, porque yo lo escuché y lo palpé. Eso os anunciamos. La otra fuente, ¿verdad que ya quedó claro, no? No hay duda. La otra fuente es Juan, el otro evangelista, que es el único, fíjate, tiene una posición privilegiada. Porque si bien estaba María, la madre de Jesús, en el momento en que él está siendo sacrificado, ¿sabías que en ese momento, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ninguno de los apóstoles estuvo con él? Salvo uno, Juan. María, su madre, y dos mujeres más. Eran 4 testigos. Y Juan está allí. Y es el que ve en el momento en que la púa lo traspasa. Y empieza a brotar la sangre, toda la sangre. Y después que se ha vaciado de toda la sangre, por ahí sale el agua. Porque tú lo sabes bien, es impresionante ver cómo un muerto le sale el agua de su cuerpo. No quiero dar detalles, porque yo lo vi y es impactante eso, ¿sí? Juan dice, yo lo vi, por ahí salió el agua de todo su cuerpo, ¿sí? Y lo testifica. Y María era la otra testigo, ¿sí? Que también dice lo mismo. Claro, como fuente secundaria, es decir, ella no escribió nada. No hay evangelio según María, por favor, no quiero que se me enreden, pero es testiga presencial. Eran 4 los que estaban viendo todo. Por eso es que Juan dice, y se escuchó una voz, o sea, las 7 palabras que Jesús dice, él las escucha perfectamente. Hubo 4 testigos. ¿Sabes cuántos eran en total en ese momento? Eran 500. Pero con 4 es testimonio. Es más, con 3 de hecho. Con 4 está sobre testimoniado. María, Juan y 2 mujeres más. Pero Juan es el que escribe. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, no es el padre de la historia él, pero superó las técnicas históricas, ¿eh? No es un reportero, pero es el padre del periodismo. ¿Sí me explico? Ajá. Es un testimonio vivo, real. Pero lo que me encanta, y por eso vamos a decirlo, por eso es el evangelista de nosotros, los gentiles, los que hemos creído, y por eso se lo dedica a Teófilo. O sea, esto es un tesoro, créeme. O sea, cuando nos detenemos tantito a profundizar, dices, Dios, no tienes límite, Padre. O sea, tú eliges a quien sea, nada más que te crea, nada más que te siga, nada más que te busque, porque no te limitas por nada, Dios. Nada de tus limitaciones sociales, físicas, de fondo, nada a Dios le limita. Solo es que tú lo quieras. ¿Y por qué lo representa? La forma en que lo dice. Espérame, la tradición oral. Sí, esto se lo dijo el evangelista, el apóstol Juan. Pero claro, fíjate, ya me estaba brincando el más importante. Bajo la dirección del jefe de redacción supremo, el Espíritu Santo. Porque, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Sí sabías que por ahí hay evangelios apócrifos? Muchos, muchísimos. Pero ¿sabes en qué momento decían esto es basura? Porque esos son, no estoy ofendiendo nada, son basura. Porque ellos, a ver, tráeme el escrito. ¿Sabías que hay un evangelio según San Judas, el traidor? Sí, espérame, si Judas fue poseído por el diablo, ya me imagino la sarta de locuras que dice ese evangelio. Y se mató inmediatamente. O sea, sí me entiendes, pero dicen que hay un evangelio, o sea, hay muchas tonterías. ¿Cómo ellos mismos se daban cuenta cuando leían el texto? O sea, obviamente, deja de que lo leyeran. Ellos mismos, si te das cuenta cómo, te lo acabo de decir, el apóstol y el evangelista Juan es parte de las fuentes informativas de Lucas. Sí, es él. O sea, aquí nadie se veía la cara, es lo que quiero decir. No hay una forma de hacer fraude. Como no hay tantos fraudes. Tantos fraudes. A ellos no. Porque el Espíritu Santo, así, era un muro de contención que no permitía que nadie se pasara de listo. Trayendo textos apócrifos. ¿Sabías que si hay apócrifos? Muchos, ¿eh? Allá tienen unos más que nosotros, pero son apócrifos. El Espíritu Santo, lo estoy diciendo con todo respeto, y es una forma de entenderlo como simple pedagogía. Vaya que fue el jefe de redacción, severo, transparente, único. ¿Mentiras? ¿Qué es una fake news? Una falsa noticia que hoy polulan en el ciberespacio, ¿verdad? Pues Dios no permitió que ninguna falsedad se colara. No está escrito, porque aquí está la mayor seguridad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es algo complejo, o sea, lo estoy explicando y a mí me queda más claro todavía. Pero vaya que Dios, vamos a seguirle. ¿Vale? En su prefacio o prólogo, Lucas se revela como, espérame, aparte de ser médico, no reportero, es un historiador. Insisto, los mejores, o sea, la caída de México Tenochtitlan es a través de dos testigos, Jerónimo de Aguilar y Bernal Díaz del Castillo. Son dos nada más. ¿Sí? Aquí no son dos, no son cuatro. Son 4 evangelistas, más Pablo, más 500 personas. Está sobreabundada la fuente con el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? O tú has puesto que México de Tenochtitlán no cayó. Oye, espérame, la evidencia dice que sí, ¿verdad? Acabo de ir la semana pasada y no está el templo. Estoy jugando, ¿no? O sea, se cree la crónica de 2 testigos y es suficiente. Aquí son muchos, abundan los testigos. ¿Ok? Describe los materiales fuente a los que tuvo acceso y el método. Acuérdate, Dios dijo no a este doctorcito, con cédula, el único, por cierto. No. Dijo, tráiganme, porque no es su cédula, no es su título, no es su educación, es su corazón. Entonces, oye, pero entonces que sea como eran todos los profetas, ¿no? Oseas, ¿te acuerdas? Te habla mucho de Oseas. Va orando con la yunta y Dios lo llama. Oseas, ¿me vas a hacer? ¿Qué? ¿Cómo yo? A muchos de ellos, araban con yuntas el campo. Gente iletrada, gente del pueblo. Y se convirtieron en profetas mayores o profetas menores del Altísimo. ¿Sí? Pues imagínate que tú crees que desdeñó Dios su forma. No. Vamos, por eso son sinópticos. Vamos a verlos desde la óptica de un técnico, de un profesionista. ¿Sí? No soy médico, aquí Manuel me ayudaría muchísimo, pero sí un método analítico, un método de recolección de datos. Los ordena y los clasifica y nos deja el Evangelio. Impresionante. ¿Ok? Luego explica su propósito por escrito.
O sea, como un prólogo, como un prefacio. Es un universitario quien está escribiendo esto. Y tan claro que dice, no tengo problema, yo no lo vi, pero tengo la evidencia, tengo las fuentes, está ordenado y clasificado. Y no hay duda. Y entonces lo que dice la palabra, fíjate, sí sabías los de las áreas sociales, el testamento no es un acto personal, es un acto personalísimo. Nadie debe de enterarse de lo que estás dejando. Y entonces él no dice, no es cierto, es ciertísimo. Y era un gentil que creyó como tú y como yo, por fe. Que nunca se nos olvide, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Ok? Desde la perspectiva humana, ok. Desde la perspectiva humana tenía ambos tipos de materiales fuentes relativos. Relatos escritos de la vida de Cristo, ya los dije cuáles, e informaciones orales, ya los dije cuáles, de parte de aquellos que fueron testigos oculares de los acontecimientos en su vida. O sea, es un biógrafo perfecto. ¿Sí sabías que el que más ha escrito sobre Pancho Villa, Doroteo Arango, Francisco Villa, ¿verdad?, se llama Paco Ignacio Taibo? Y no vivió en los tiempos pero se ha puesto, bueno, ha ido a todas las bibliotecas de Estados Unidos, ¿sí?, a recopilar en inglés los escritos de los periodistas del New York Times de quién era este loco centauro del norte. Y es el mejor biógrafo de Francisco Villa, Paco Ignacio Taibo II. Ajá. Entonces, él es un biógrafo perfecto de la vida de Cristo. Vamos. Ok. Bueno, ya aquí es donde va a parecer que voy a abundar, ¿sí? Porque ya lo leímos, pero estoy desmenuzando, ¿sí? ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Ya es la hora? Ya sí, 5 ¿Ya se me acabó? Porque digo, esto es apenas el prefacio, esto es apenas el inicio, es el contexto de todo lo que vamos a estudiar. 7, 8 domingos, ¿sí? Los tesoros escondidos del Evangelio según San Lucas. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Me di a entender? ¿Todo ha sido claro? Sí, Muy bien. Sí, si acá mi cora dice que sí, es que seguro. Es que ella es Personal de calidad. Ella es así, especialmente mi editora de redacción. Ok, bueno, hasta ahí. Ya sería un poquito abundante. Hay algunos detalles, pero creo que ya dije lo más importante. Un gentil que creyó